Bienvenidos a una nueva presentación de nuestro canal. Hoy vamos a ir a conocer una pequeña localidad en el partido de Chacabuco llamada Los Ángeles, que si bien pertenece al partido de Chacabuco está más relacionada con Salto, porque por una cuestión geográfica se encuentra a 20 kilómetros de esta ciudad, mientras que de Chacabuco, su ciudad cabecera, está a 43 kilómetros. Es un pueblito que, como la mayoría en estos casos, se funda con la llegada del ferrocarril, en este caso el Compañía General de Buenos Aires, que se establece en 1908, y luego a su alrededor se termina conformando un pueblo. Es un lugar muy tranquilo, como decía el título del video, muy silencioso, y bueno, gracias al aporte de Roberto Aspeitía, que nos ha proveído un montón de material junto con un plano de lo que era Los Ángeles en la década del 40, vamos a tratar de recordar todas las familias y todos los comercios que integraban esta hermosa localidad, que allá por el año 1926 llegó a tener 1000 habitantes y en la actualidad solamente viven 33 personas, 14 de las cuales pertenecen a una familia. Así que bueno, amigos, los invito a que nos acompañen a conocer la historia de Los Ángeles por Conociendo Pueblos. El ferrocarril fue sin dudas el más grande creador de pueblos. Por donde pasaban sus vías se formaba un asentamiento alrededor de la estación que en la mayoría de los casos se terminaban convirtiendo en pueblos. Eso fue lo que sucedió con Los Ángeles. En 1904, el ferrocarril Compañía General de Buenos Aires, una empresa con capitales franceses, empieza a proyectar la construcción de una línea férrea que uniría Buenos Aires con Rosario. Su construcción se inicia en 1906 y sería el más importante de todos sus ramales, del cual en su trayecto se desprendían otros ramales más pequeños. El llamado ramal G tendría 44 estaciones y una de ellas sería Los Ángeles. Las tierras donde se asentaría la estación pertenecían a Dolores Pacheco de Pereira, nieta del general Ángel Pacheco y dueña de la estancia La Chica. Esta señora le dona una porción de sus tierras al ferrocarril para la construcción del predio ferroviario. La estación se inaugura en 1908 y estaba catalogada como de primera, pues tenía servicios de carga, de pasajeros, encomienda, hacienda y telégrafo. El ferrocarril fue un importante motor económico en la vida de Los Ángeles durante décadas, hasta que en 1977 se decidió clausurar este ramal. En poco tiempo la estación quedó abandonada, el galpón de acopio fue demolido y los pastizales cubrieron todo aquel predio que durante años fue fuente de trabajo para muchísimas personas. Caminando por el andén podemos apreciar que la parte estructural y las aberturas, más allá de que todavía se conserven, muestran que en el interior está bastante destruido y lleno de pertenencias que corresponden a las personas que habitan ese lugar. Cada tanto la asociación Amigos del Belgrano se hacen presente para darle una limpieza, un mantenimiento a una estación que ya hace años que dejó de funcionar. Pero volvamos a los comienzos. En mayo de 1909, y con el tren ya funcionando, Dolores Pacheco de Pereira decide crear un pueblo frente a la estación. Decide bautizarlo con el nombre de Los Ángeles, mismo nombre que tomara la estación ferroviaria. Pronto se construyeron algunas casas de familia, se inauguró el almacén de ramos generales de los hermanos Cividanes, se estableció el destacamento policial, comenzó a dictar clases la escuela número 44 y al poco tiempo se sumó el comercio del señor Ricci. En 1912 se pusieron en venta 495 lotes. Su compra era muy ventajosa porque se podían pagar en 80 cuotas de 5 pesos cada una. Muchas familias aprovecharon el negocio y se fueron a vivir a Los Ángeles. Inmediatamente se diagramaron las calles y el pueblo quedó dividido en 27 manzanas más el predio ferroviario. En 1926 Los Ángeles ya tenía 1000 habitantes.
Inicialmente, Los Ángeles formó parte del cuartel 11 de Salto, pero en la década del 30 pasó a formar parte del cuartel 9 de Chacabuco. Sin embargo, durante toda su existencia, la gente estuvo más relacionada con Salto, que está a 20 kilómetros, mientras que Chacabuco se encuentra a 43 kilómetros de allí. Frente a la estación se abrió un almacén de ramos generales. Se inauguró casi con la formación del pueblo y era una enorme construcción con decenas de habitaciones. Su primer dueño fue Juan Lavallén y más tarde fue adquirido por Juan Pérez, quien estuvo al frente del mismo por muchos años. No solo era almacén de ramos generales, sino también que tenía boliche, surtidor de combustible, teléfono público, cancha de pelota paleta y cancha de bochas. Además contaba con altas estanterías de madera que llegaban al techo, cajoneras donde se vendía todo suelto y un enorme y profundo sótano para guardar cosas frescas. Cuando el almacén cerró, no volvió a ser reutilizado ese enorme edificio y todo quedó abandonado. Los gruesos muros de la cancha de pelota paleta se derrumbaron y en su interior crecen muchos árboles. Para la década del 40, Los Ángeles había sufrido un retroceso porque de 1000 habitantes bajó a 600. De aquella época queremos recordar algunos comercios. Por ejemplo, frente al almacén de Juan Pérez estaba la panadería de Rebagliati, un edificio al que hoy solo le quedan unas pocas hiladas de pared, ya que el resto fue demolido. En el otro extremo del pueblo estaba la panadería de Antonio Codino, que ocupaba un enorme edificio. Estaban las peluquerías de Antonio Bravo y Alberto Marzano, la carnicería de Mielgo, un horno de ladrillos, las herrerías de Emilio Contigiani y Manuel Rebagliati, el almacén de Martínez, que luego pasó a manos de su viuda, y el negocio de los Azpeitía. Como Los Ángeles no tenía club, era muy común que fiestas y bailes se realizaran en la amplia esquina de los Contigiani. En sus cercanías había algunas estancias que ocupaban mucho personal, como por ejemplo la Amelia de Pedro Méndez, la Oración de Ángel Pacheco, las Lolas de Alberto Lalane y la Chica, que ahora había pasado a manos de Adela Estugamou, una estancia histórica que lamentablemente fue demolida el año pasado. En esta esquina abandonada funcionó en sus orígenes la escuela número 44. Estaba a una cuadra de la estación y cuando dejó de utilizarse como escuela pasó a convertirse en casa de familia. Fue ocupada por la familia Arzuaga, que estuvo allí hasta entrado los años 60. Luego quedó abandonada y el paso de los años hizo que ese hermoso edificio se echara a perder. Muchas paredes se derrumbaron y en sus habitaciones crecen muchos árboles. Cuando ya era muy tarde para recuperarla, el municipio de Chacabuco resolvió en diciembre del 2018 declararlo patrimonio histórico y municipal. La nueva escuela se construyó en la entrada al pueblo. Si uno viene desde Salto, por la ruta 32, que es de tierra, lo primero que va a encontrar es la escuela número 44 Paula Albarracín de Sarmiento. Lentamente y con el paso de los años, Los Ángeles se fue apagando. La gente se empezó a ir, las propiedades quedaban abandonadas y encima el cierre del ferrocarril se llevó las pocas oportunidades laborales que al pueblo le quedaban. En la actualidad viven allí 33 personas, 14 de las cuales pertenecen a una sola familia. Y bien amigos, así pasaba nuestro modesto homenaje a esta pequeña pero hermosa localidad de Los Ángeles. Esperamos que el video haya sido de tu agrado, que te haya gustado. No te olvides de suscribirte y bueno, nosotros nos estaremos viendo en una próxima entrega de Conociendo Pueblos. Hasta luego.